Evangelio de hoy. Domingo 26 de octubre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 18, versículo 9 al 14. En aquel tiempo, dijo Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, de pie, oraba así consigo mismo: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno 2 veces a la semana y pago el diezmo de todo lo que poseo. El publicano, en cambio, se quedó a lo lejos y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Les digo que éste bajó a su casa justificado y no el otro. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje que se nos presenta en el Evangelio de Lucas es una de las parábolas más reveladoras sobre la justicia, el orgullo y la humildad en el reino de Dios. Jesús, al contar esta parábola, va mucho más allá de un simple relato moral. Está desafiando las percepciones profundamente arraigadas de la sociedad religiosa de su tiempo, y nos invita a cuestionar nuestras propias ideas sobre la justicia, la salvación y nuestra relación con Dios. A lo largo de esta reflexión, examinaremos los personajes involucrados, el contexto cultural y, lo más importante, el mensaje profundo de esta parábola, que sigue siendo relevante para todos nosotros hoy en día. La parábola, una enseñanza contracultural. En esta parábola, Jesús presenta dos figuras contrastantes: un fariseo y un publicano. El fariseo es un líder religioso, alguien que representa lo que podría considerarse como el ideal del cumplimiento de la ley. Y el publicano es un recaudador de impuestos, generalmente despreciado por la sociedad judía debido a su asociación con el Imperio Romano y su fama de corrupción. A través de la actitud y las oraciones de ambos personajes, Jesús ilustra dos enfoques completamente diferentes ante Dios. Y con ello nos da una lección que trastorna nuestras nociones preconcebidas sobre lo que significa ser justo y agradar a Dios. El fariseo, orgullo y autojustificación. El fariseo, al entrar en el templo, no solo se presenta ante Dios, sino que también se compara y se diferencia de los demás. Su oración, lejos de ser una súplica humilde, es un acto de autoexaltación. En su oración, el fariseo agradece a Dios, pero lo hace en un tono de presunción, destacando sus propias virtudes. Su acta de gracia a Dios se convierte en una afirmación de su propia bondad y justicia. Él se siente superior a otros, especialmente al publicano, a quien observa con desprecio. Este fariseo no es consciente de su necesidad de gracia y perdón. En lugar de ver su pecado y su necesidad de salvación, se ve a sí mismo como alguien que ya ha alcanzado un estado de justicia ante Dios. Esta actitud refleja el peligro del orgullo espiritual. Cuando las buenas obras y la observancia de la ley se convierten en una forma de justificarse a sí mismo ante los ojos de Dios y los demás. El fariseo, en su oración, no menciona su pecado ni su necesidad de perdón.
lo que refleja la falta de autoconciencia espiritual. Este tipo de arrogancia espiritual es insidiosa, pues nos lleva a creer que nuestras buenas acciones nos hacen merecedores del favor de Dios, mientras que olvidamos la verdadera naturaleza de la gracia divina. No está basada en nuestros méritos, sino en el amor inmerecido de Dios hacia nosotros. El fariseo, al centrarse en lo que ha hecho y en lo que no hace, olvida lo que realmente importa, un corazón arrepentido y humilde ante Dios. El publicano, humildad y reconocimiento del pecado. En contraste, el publicano, que se mantiene a distancia, no osa ni levantar la mirada hacia el cielo. Su postura y sus palabras son un acto de reconocimiento de su propia indignidad ante Dios. Él no se compara con los demás, ni se jacta de su superioridad. En su oración, lo único que puede hacer es decir: Dios, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Esta es la expresión de un corazón sincero, que reconoce su necesidad de perdón. El publicano no viene ante Dios con una lista de logros ni con un sentido de autojustificación. En su humildad, se ve como un hombre que depende completamente de la misericordia de Dios, sabiendo que no tiene nada que ofrecer que lo haga digno de la salvación. El contraste con el fariseo es claro. Mientras que el fariseo se enfoca en su comportamiento y sus buenas obras, el publicano se enfoca en la necesidad de gracia, reconociendo que no puede salvarse por sí mismo. El publicano es el ejemplo de la verdadera humildad ante Dios. Su actitud refleja lo que Jesús enseña. En otras partes de los evangelios, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El publicano es un ejemplo de pobreza espiritual, de un corazón que reconoce su miseria y su total dependencia de la misericordia divina. La lección de la parábola, la justicia de Dios y la humildad. La clave de esta parábola no es solo la diferencia de actitudes de estos dos personajes, sino también la lección que Jesús nos da sobre la verdadera justicia ante Dios. En el reino de Dios, la justicia no se mide por nuestras acciones externas, ni por lo que creemos haber logrado en nuestra propia fuerza. La justicia de Dios se basa en la humildad y el arrepentimiento sincero. Es en reconocer nuestra necesidad de salvación y nuestra dependencia de la gracia de Dios que podemos ser justificados ante Él. Jesús, en sus palabras finales, deja claro cuál de los dos fue justificado ante Dios, el publicano. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Esta afirmación tiene una gran carga teológica. La justificación no se obtiene por las obras humanas, sino por la disposición del corazón. El fariseo, a pesar de sus esfuerzos y su cumplimiento externo de la ley, no fue justificado porque su corazón estaba lleno de orgullo y autojustificación. En cambio, el publicano, que no tiene nada que ofrecer, es el que recibe la gracia de Dios, porque su corazón está en la postura correcta. Un corazón arrepentido y contrito. El orgullo espiritual, un obstáculo para la gracia. Esta parábola también nos desafía a reflexionar sobre cómo el orgullo espiritual puede ser un obstáculo para recibir la gracia de Dios. Muchas veces, al igual que el fariseo, podemos caer en la trampa de creernos justificados por nuestras propias acciones y méritos. Esto nos aleja de la verdadera humildad que Jesús predica. El orgullo espiritual puede tomar muchas formas. La autosuficiencia, el juicio de los demás, la falta de compasión,
Sin embargo, cuando vivimos con la actitud del fariseo, nos estamos alejando de lo que realmente importa. Un corazón humilde ante Dios. El fariseo representa a aquellos que se ven como justos ante Dios por su comportamiento moral o religioso, pero que carecen de un corazón sincero. Su justicia es solo externa, mientras que la justicia que Dios busca es interna. Una justicia que brota de un corazón arrepentido y dispuesto a ser transformado por su gracia. La misericordia de Dios está disponible para todos. Pero la condición es que debemos acercarnos a Él con humildad, reconociendo nuestra propia necesidad de su perdón y salvación. La humildad, el camino a la exaltación espiritual. La lección final de esta parábola es la enseñanza de que en el reino de Dios, los humildes serán exaltados. El publicano, al presentarse ante Dios en humildad, es el que realmente recibe la justificación. En este sentido, Jesús nos da una profunda enseñanza sobre el reino de Dios. Todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta es una de las paradojas fundamentales del Evangelio. El camino hacia la exaltación espiritual y la verdadera grandeza ante Dios es a través de la humildad y la dependencia total de Él. ¿Cómo nos presentamos ante Dios? La parábola del fariseo y el publicano es una invitación para que reflexionemos sobre nuestra propia relación con Dios. Nos acercamos a Él con un corazón lleno de humildad, reconociendo nuestra total necesidad de su gracia. ¿O nos acercamos con un corazón de orgullo, confiando en nuestras propias obras? Esta parábola no es solo una lección para aquellos de la época de Jesús, sino una llamada de atención para todos nosotros hoy en día. Nos invita a examinar nuestras actitudes ante Dios y ante los demás. Y a recordar que, sin importar cuán buenas sean nuestras obras, siempre dependemos de la misericordia divina para ser justificados. La misericordia de Dios y la justificación. La parábola del fariseo y el publicano. Además de hablarnos de la humildad y el orgullo, resalta la profunda misericordia de Dios. En su enseñanza, Jesús no solo subraya la actitud del publicano como un modelo de humildad, sino también la disponibilidad de la misericordia divina para todos los que se arrepienten sinceramente. El fariseo, por su parte, no es rechazado por Dios debido a su observancia de la ley o sus buenas obras. Más bien, es su falta de conciencia de su necesidad de perdón, lo que lo coloca fuera del alcance de la gracia de Dios. Por ello, es importante destacar que la misericordia de Dios no es una recompensa para los justos, sino un regalo inmerecido que se ofrece a todos, especialmente a los que son humildes y reconocen sus debilidades. Dios no está esperando la perfección humana, sino un corazón sincero que se arrepienta de sus fallos y busque su perdón. La justificación ante Dios no depende de cuán bien hemos hecho las cosas, sino de cuán dispuestos estamos a reconocer nuestras limitaciones, pecados y nuestra necesidad de su gracia. El publicano, en su humildad, se presenta ante Dios tal como es, sin ocultar nada de sí mismo, sin intentar parecer mejor de lo que realmente es. Esto nos recuerda que la verdadera relación con Dios no es una fachada de perfección, sino un encuentro sincero, sin máscaras, donde podemos ser vulnerables ante Él, reconociendo nuestras debilidades y dejando que Él nos levante con su amor. La condición del corazón, ¿con qué actitud nos acercamos a Dios? La postura del corazón.
Es fundamental en la enseñanza de esta parábola. La diferencia entre el fariseo y el publicano. No es tanto su comportamiento externo, sino su actitud interna. El fariseo, con su orgullo, está más enfocado en compararse con los demás. Mientras que el publicano está completamente enfocado en su relación personal con Dios. El primero se presenta ante Dios como alguien que ya ha alcanzado un nivel de justicia propio. Mientras que el segundo se presenta como un mendigo espiritual, completamente dependiente de la misericordia de Dios. Esta diferencia es crucial, porque refleja cómo nos acercamos a Dios en nuestra vida cotidiana. Cuando nos presentamos ante Él, ¿lo hacemos con la humildad de un publicano que sabe que no es digno de su favor? ¿O nos acercamos con la actitud del fariseo, confiando más en nuestra rectitud y nuestras obras que en su misericordia? Dios no se complace en nuestras obras si éstas son impulsadas por el orgullo o el deseo de mostrar nuestra propia grandeza. Él busca un corazón contrito y humillado, que reconozca su total necesidad de Él. El peligro de la comparación, el orgullo espiritual. Uno de los aspectos más peligrosos del orgullo espiritual es cómo nos lleva a compararnos con los demás. El fariseo no solo se jacta ante Dios de sus buenas obras, sino que también se siente superior a los demás, especialmente al publicano. Esta actitud de comparación es uno de los mayores obstáculos para una relación auténtica con Dios, porque nos distrae de lo esencial. Nuestra relación personal con Él. Jesús, con esta parábola, nos invita a dejar de lado esa comparación y a enfocarnos en nuestra relación única y directa con Él. El peligro de compararnos con los demás está en que nos volvemos más conscientes de las faltas ajenas que de las nuestras. Este enfoque superficial nos impide ver nuestra propia necesidad de perdón. Cuando nos comparamos con los demás, comenzamos a creernos justos por lo que hacemos bien en comparación con ellos. Esto nos aleja de la verdadera justicia que Dios busca. Una justicia interior, que se basa en el arrepentimiento y en la aceptación de su gracia. No en los méritos personales o en la superioridad sobre los demás. Jesús nos enseña a dejar de comparar y a centrarnos en nuestra propia relación con Él. La gracia inmerecida, un regalo para los humildes. El mensaje fundamental de esta parábola es que la gracia de Dios es un regalo inmerecido para aquellos que se acercan a Él con humildad y arrepentimiento. Esta gracia no se puede ganar con buenas obras ni con el cumplimiento perfecto de la ley. Es un regalo que Dios ofrece a todos los que se reconocen como necesitados de Él. La justificación no depende de nuestros méritos, sino de nuestra disposición para recibir la misericordia de Dios con un corazón humilde. La gracia es un regalo que se ofrece a todos. Pero no todos están dispuestos a recibirla. El fariseo no la recibe porque se siente autosuficiente, mientras que el publicano, al reconocer su pecado, está abierto a recibir el perdón de Dios. Esta es la invitación central de Jesús, abrir nuestro corazón a su gracia, sin importar cuán imperfectos nos sintamos. Al igual que el publicano, debemos ser honestos con Dios acerca de nuestras fallas y permitir que Él nos perdone y nos transforme. El reino de Dios y la inversión de valores. Jesús, con esta parábola, también desafía las estructuras de poder y los valores establecidos en la sociedad de su tiempo. Los fariseos, por lo general, eran considerados los modelos de virtud religiosa. Y el publicano era despreciado por su profesión. Sin embargo, Jesús invierte estas expectativas.
al declarar que el publicano es el que ha sido justificado. En el reino de Dios, las reglas son diferentes de las del mundo. La verdadera grandeza en el reino de Dios no se mide por el estatus social, la pureza religiosa o las buenas obras, sino por la humildad y el arrepentimiento genuino. Este principio se aplica no solo a los personajes de la parábola, sino a todos nosotros. Las expectativas del reino de Dios son contrarias a las del mundo. El mundo tiende a valorar el éxito, la apariencia y el cumplimiento externo de las reglas, mientras que el reino de Dios valora la humildad, la justicia interior y la dependencia de su gracia. Jesús nos invita a vivir según los valores del reino, que son más profundos y transformadores que los valores superficiales de la sociedad. ¿Qué nos enseña esta parábola hoy? Esta parábola tiene una relevancia profunda y práctica en nuestra vida cotidiana. Nos llama a examinar nuestras propias actitudes hacia Dios, hacia nosotros mismos y hacia los demás. Nos desafía a ser humildes, a reconocer nuestras imperfecciones y nuestra necesidad de perdón. También nos invita a dejar de lado las comparaciones y a centrarnos en nuestra relación personal con Dios, que es lo único que importa en última instancia. El mensaje de esta parábola es simple pero radical. La justificación no depende de nuestras obras externas, sino de nuestra humildad ante Dios y nuestra disposición a recibir su misericordia. Este es un llamado a dejar de lado cualquier sentido de autosuficiencia espiritual y a acercarnos a Dios con un corazón arrepentido, como el publicano. Al hacerlo, podemos experimentar la transformación que solo su gracia puede traer a nuestras vidas. La llamada a la autenticidad en la relación con Dios. El fariseo, al igual que muchos de nosotros, en diferentes momentos de nuestra vida, se presenta ante Dios con una fachada de perfección. Este hombre cree que su cumplimiento de la ley y sus obras piadosas lo hacen digno de la mirada favorable de Dios. No obstante, la actitud de su corazón es egoísta, en el sentido de que se enfoca más en su comparación con los demás que en su relación personal con Dios. El fariseo no se presenta como realmente es. Se oculta detrás de su propia justicia, de su aparente rectitud. Dios, sin embargo, no busca fachada. No busca máscaras ni exhibiciones externas, sino un corazón sincero, dispuesto a recibir su amor. La verdadera relación con Dios no está en las apariencias, sino en la autenticidad de nuestro encuentro con Él, en reconocer nuestra dependencia de su gracia, el valor del autorreconocimiento y la humildad. Por el contrario, el publicano no tiene nada que presumir. Su vida está marcada por el arrepentimiento y en su oración no pide nada para sí mismo, sino que reconoce su insuficiencia. El publicano entiende que su relación con Dios no depende de lo que él ha hecho, sino de la bondad y misericordia divinas. Al tomar la postura de humildad, el publicano se pone en una posición abierta para recibir la gracia que solo Dios puede otorgar. El arrepentimiento y el autoconocimiento de nuestras imperfecciones son puertas abiertas a la intervención divina. Nos recuerda que la autocomplacencia, la arrogancia o la autosuficiencia son barreras que nos alejan de la verdadera conexión con Dios. El orgullo, un obstáculo para el perdón y la gracia. El fariseo, al no reconocer sus fallos, no permite que el perdón de Dios penetre en su vida.
El orgullo lo aísla, impide que se percate de su necesidad de gracia. Esta actitud puede ser fácilmente reconocida en nuestra vida diaria cuando, al compararnos con otros, nos sentimos superiores y despreciamos las vulnerabilidades o los defectos ajenos. Este tipo de actitud nos puede alejar de la verdadera esencia de la fe, que no se basa en la competencia ni en la comparación, sino en el amor y la aceptación incondicional de Dios. El orgullo es, de hecho, un obstáculo invisible, pero real para la transformación interior que solo Dios puede ofrecer. La condición de los corazones ante Dios. Cuando Jesús plantea esta parábola, se refiere a una verdad más profunda sobre la condición humana. La verdadera lucha espiritual no radica tanto en las acciones externas, sino en las intenciones y disposiciones del corazón. El corazón del fariseo está lleno de orgullo, mientras que el corazón del publicano está lleno de arrepentimiento. Dios se complace más en un corazón contrito y humilde, que en una vida llena de gestos religiosos vacíos. En la actualidad, muchas veces, nos olvidamos de la importancia de la actitud interna frente a Dios. Y nos enfocamos más en lo que se ve, en lo exterior. Sin embargo, la invitación de Jesús es a mirar dentro de nosotros mismos y a examinar las intenciones que guían nuestras acciones. El cuidado de no juzgar a los demás. Es importante señalar que, al igual que el fariseo, nosotros también podemos caer fácilmente en la tentación de juzgar a los demás por su comportamiento, sin tener en cuenta que todos somos igualmente necesitados de la gracia de Dios. En muchas ocasiones, nuestra tendencia a señalar las imperfecciones de los demás surge de nuestra propia inseguridad o miedo. El fariseo, al ver al publicano, lo ve como un ser inferior, sin entender que ambos necesitan la misma misericordia de Dios. Juzgar a los demás nos aleja de la verdadera postura cristiana, que es la de la misericordia, el perdón y la compasión. La gracia inmerecida como el regalo divino. La paradoja de esta parábola es que el fariseo, a pesar de su aparente rectitud, es el que queda fuera de la justificación, mientras que el publicano, con su sincero arrepentimiento, es el que recibe la misericordia de Dios. La gracia no es un premio por las buenas acciones, sino un regalo que se ofrece a quienes, con humildad, reconocen su necesidad de la salvación. Esta enseñanza es radical y sorprendente, porque desafía nuestras expectativas humanas de justicia. En el reino de Dios, los méritos humanos no son la base de la aceptación divina, sino el corazón arrepentido y dispuesto a recibir la gracia que solo Él puede dar. La diferencia fundamental, el arrepentimiento y la confianza en Dios. Una de las lecciones más profundas de esta parábola es que la justificación ante Dios depende no tanto de nuestra moralidad externa, sino de nuestra disposición interna hacia Él. El publicano, al no confiar en sus propios méritos, se reconoce como alguien en necesidad de perdón, lo cual es el camino hacia la justificación. Mientras que el fariseo, confiado en su perfección externa, pierde la oportunidad de experimentar la misericordia divina. El arrepentimiento es el primer paso hacia la reconciliación con Dios. Y solo cuando nos acercamos a Él con un corazón sincero y humilde, es cuando realmente podemos ser transformados por su gracia. El reino de Dios y la inversión de valores. Jesús constantemente desafía los valores del mundo y presenta un reino
que es completamente diferente al orden social y humano. En el reino de Dios, los primeros serán últimos. Y los últimos serán primeros. Esta parábola es un claro ejemplo de esta inversión de valores. Los que parecen estar lejos de la justicia, como el publicano, son los que reciben la justificación divina, mientras que aquellos que se creen justos por sus propias fuerzas, como el fariseo, quedan fuera. Esta es una lección crucial. Nuestra posición ante Dios no está determinada por lo que somos en el mundo, sino por nuestra disposición de corazón hacia Él. La llamada a vivir con humildad. Al finalizar la parábola, Jesús nos deja una enseñanza clara. Quien se enaltece será humillado, y quien se humilla será enaltecido. Esta es una invitación a vivir con humildad, a no dejarnos llevar por el orgullo ni por la autosuficiencia, sino a vivir reconociendo que todo lo que tenemos es un regalo de Dios. La verdadera grandeza ante Dios no se mide por el estatus social o la riqueza, sino por la disposición del corazón a reconocer la propia necesidad de su misericordia. La profundidad del arrepentimiento. Uno de los puntos más relevantes en esta parábola es el arrepentimiento genuino que el publicano manifiesta a través de su actitud y su oración. Él reconoce que no puede salvarse por sus propios méritos. Este reconocimiento de la debilidad humana frente a la grandeza de Dios es la clave para experimentar una conversión profunda y transformadora. El arrepentimiento no es solo un acto emocional de tristeza, sino un cambio radical de dirección. Es un acto que nos permite mirar nuestras acciones, nuestras intenciones y nuestra relación con Dios desde un ángulo diferente. Uno en el que buscamos su perdón y nos sometemos a su voluntad. El publicano no trata de esconder su pecado ni de justificarse, sino que lo confiesa abiertamente, lo cual es un acto de humildad que abre la puerta a la reconciliación. El valor de la sinceridad frente a Dios. La sinceridad es otra virtud central en esta parábola. El fariseo, al compararse con los demás, se engaña a sí mismo al pensar que su moralidad externa lo hace justo ante Dios. En cambio, el publicano es sincero consigo mismo y con Dios. Su oración no está llena de pretensiones, sino de una profunda honestidad sobre su necesidad de perdón. En nuestra vida cotidiana, muchas veces podemos caer en el error de tratar de aparentar perfección ante Dios, como si nuestras buenas acciones pudieran equilibrar nuestros errores. Sin embargo, la verdad es que Dios nos invita a ser sinceros con Él. La verdadera oración y relación con Dios comienza cuando somos capaces de vernos tal como somos, sin adornos ni máscaras, y aceptar nuestra vulnerabilidad. La percepción de Dios, un Dios misericordioso. Esta parábola también refleja una importante lección sobre cómo vemos a Dios. El fariseo se aproxima a Dios desde la lógica humana, pensando que puede ganar su favor con esfuerzos y méritos. En cambio, el publicano se acerca con la confianza de que Dios es misericordioso y dispuesto a perdonar. La clave es reconocer que nuestra salvación no depende de nuestros méritos, sino del amor y la gracia de Dios. Al mirar la parábola, podemos preguntarnos: ¿cómo vemos a Dios? ¿Lo vemos como un juez estricto que espera que cumplamos con todas las reglas? ¿O como un Padre lleno de amor y misericordia que busca reconciliarnos con Él, independientemente de nuestros errores? La tentación de la comparación,
un peligro espiritual. Un aspecto importante que Jesús nos alerta es el peligro de compararnos con los demás. El fariseo, al compararse con el publicano, se siente justificado, pero esta comparación lo aleja de la verdadera justicia que proviene de Dios. La comparación con los demás es una trampa espiritual que nos lleva a la arrogancia o la desesperación. Cuando nos vemos mejores que los demás, caemos en el orgullo, cuando nos vemos peores, en la autocompasión. Ambas actitudes nos alejan de lo que Dios quiere para nosotros. Una relación genuina y personal con Él. La verdadera justicia ante Dios no se mide en relación con las acciones de los demás, sino con la sinceridad y humildad de nuestro corazón. La misericordia de Dios, una promesa viva. La parábola también nos muestra que Dios es misericordioso, y que a pesar de nuestras fallas y debilidades, siempre está dispuesto a perdonarnos. El publicano es un ejemplo claro de que, cuando nos acercamos a Dios, con un corazón humilde y arrepentido, Él no nos rechaza. La misericordia de Dios es inagotable y está siempre disponible para aquellos que, reconociendo sus fallas, buscan su perdón. Es importante recordar que, sin importar cuán grande sea nuestro pecado, la misericordia de Dios siempre es mayor. Esta es una promesa viva que debemos recordar cada vez que sintamos que hemos fallado. La transformación interior a través de la humildad. La humildad no solo es un acto de reconocimiento de nuestra debilidad, sino un medio para la transformación interior. Al aceptar nuestra necesidad de perdón, comenzamos un proceso de cambio que solo Dios puede llevar a cabo. La humildad nos abre a la acción de la gracia de Dios en nuestra vida, permitiéndonos ser renovados y transformados. La arrogancia, por el contrario, nos cierra a la gracia divina, porque nos impide reconocer nuestra necesidad de ella. El verdadero cristiano no es aquel que se presenta como perfecto, sino aquel que reconoce que, sin la gracia de Dios, no puede ser nada. La mente humana, tentada a creer en la autosuficiencia. El gran desafío de la vida espiritual es la tendencia humana a confiar en nuestras propias fuerzas. El fariseo en la parábola representa a aquellos que piensan que, al seguir ciertas reglas y cumplir ciertos estándares, pueden ganar la aprobación divina. Sin embargo, Jesús nos enseña que la verdadera justicia ante Dios no se basa en la autosuficiencia, sino en la humildad y el arrepentimiento. La autosuficiencia puede ser una trampa sutil que nos aleja de la verdadera comunión con Dios, ya que nos lleva a pensar que podemos alcanzar la salvación por nuestros propios méritos. La salvación no es una recompensa por lo que hemos hecho, sino un regalo inmerecido de Dios. La comunidad cristiana, llamada a vivir la humildad y el perdón. Esta parábola también tiene implicaciones para la vida comunitaria en la iglesia. Al igual que el publicano y el fariseo, cada miembro de la comunidad cristiana debe ser consciente de su necesidad de humildad y perdón. A menudo, las divisiones en las iglesias surgen cuando los miembros caen en la tentación del juicio mutuo y la comparación. Jesús nos llama a vivir en unidad, a reconocer nuestras debilidades y, en lugar de juzgar, a ofrecer perdón y misericordia. La verdadera unidad cristiana no se basa en la perfección de cada uno, sino en la capacidad de todos de reconocerse como pecadores necesitados de la gracia de Dios.
La trampa del autoconformismo espiritual. En nuestra vida espiritual puede surgir la trampa del autoconformismo. Cuando creemos que estamos cumpliendo con todos los requisitos que Dios espera de nosotros. El fariseo de la parábola, al confiar en su propio juicio y en su observancia de las reglas religiosas, entra en la trampa de creer que su rectitud exterior es suficiente para ser aceptado por Dios. Este pensamiento nos lleva a una complacencia espiritual peligrosa, donde ya no buscamos una conversión continua, sino que nos quedamos estancados en la autocomplacencia. Creer que, por nuestras buenas obras, podemos ganar el favor divino, nos impide ver nuestra necesidad continua de gracia y conversión. La vida cristiana no es una meta alcanzada, sino un camino constante que requiere de nuestra disposición a reconocer nuestra dependencia de Dios. La comunidad como reflejo de la humildad cristiana. Cuando reflexionamos sobre esta parábola, en el contexto de la vida comunitaria, podemos entender que el cristiano llamado a vivir en humildad debe estar dispuesto a reconocer tanto sus debilidades como las de los demás. La verdadera comunidad cristiana se edifica en la humildad, la aceptación mutua y el reconocimiento de que todos necesitamos la misericordia de Dios. Esto no significa ignorar los errores de los demás, sino verlos a través de los ojos de la compasión, reconociendo que todos estamos en el mismo proceso de sanación y transformación. La humildad cristiana se nutre de la unidad. Y la unidad se fortalece cuando nos vemos como miembros de un mismo cuerpo, en el que cada parte, aunque imperfecta, tiene un lugar de valor ante Dios. El peligro de la justicia propia. La justicia propia es una de las grandes tentaciones que enfrenta el ser humano, especialmente en la vida espiritual. El fariseo representa el peligro de querer construir nuestra justicia por nosotros mismos, confiando solo en nuestras obras y méritos. La justicia propia no es suficiente ante Dios porque, como seres humanos, estamos marcados por el pecado original. Y no podemos alcanzar la perfección por nosotros mismos. Este deseo de justificar nuestra vida ante Dios a través de nuestras obras puede cegarnos a la verdadera justicia que viene de Él. Solo a través de la gracia de Dios y la fe en su perdón podemos ser justificados y reconciliados con Él. Por eso, el arrepentimiento genuino y la humildad son esenciales para vivir una vida cristiana auténtica. La fortaleza de la humildad en el camino del seguimiento de Cristo. A lo largo del Evangelio, encontramos que Jesús llama constantemente a sus discípulos a seguirlo. Pero su llamado es radical. El camino del cristiano es un camino de renuncia a uno mismo. Un camino en el que debemos aprender a morir a nuestro ego y a nuestra autosuficiencia. La humildad no es solo una actitud interior, sino una disposición para actuar. Un acto de voluntad que nos lleva a seguir a Jesús con todo nuestro ser, dejando atrás todo lo que nos aparta de su voluntad. La humildad, lejos de ser un signo de debilidad, es una fortaleza que nos abre a la gracia de Dios y nos capacita para seguirlo más de cerca. El reconocimiento de la condición humana, el humilde reconocimiento de nuestros límites. Uno de los aspectos más poderosos de esta parábola es el reconocimiento que el publicano hace de su propia condición humana. Él no intenta ocultar sus fallas ni justificar su comportamiento, sino que se presenta ante Dios tal como es, sin pretensiones ni engaños.
Este acto de humildad refleja la verdad que todos, como seres humanos, estamos limitados y necesitamos la ayuda de Dios. Solo cuando reconocemos nuestra fragilidad, podemos recibir la fuerza que proviene de su gracia. En nuestra vida diaria, muchas veces nos enfrentamos a nuestras limitaciones. Ya sea en nuestra salud, en nuestras relaciones o en nuestro trabajo. Y la respuesta de Dios siempre será el consuelo y la fortaleza para seguir adelante. Pero solo si estamos dispuestos a reconocer nuestra necesidad de Él. La verdad del corazón humano, un corazón abierto a Dios. El corazón del cristiano debe ser un corazón abierto y dispuesto a ser transformado por Dios. El fariseo, al confiar en su justicia externa, está cerrando su corazón al poder transformador de la gracia de Dios. La verdadera conversión comienza cuando abrimos nuestro corazón y reconocemos nuestras fallas sin miedo al juicio. Porque sabemos que Dios es misericordioso. Es importante destacar que no se trata de un arrepentimiento superficial o condicionado, sino de un reconocimiento sincero de nuestra necesidad de Dios. Esta disposición nos permite vivir de manera auténtica, buscando la verdad, y no viviendo bajo una apariencia religiosa que no transforma nuestra vida. La necesidad de un corazón contrito y humilde para ser justificados. La justificación ante Dios no se logra por nuestras obras, por nuestra moralidad externa, sino por un corazón contrito y humilde. El publicano en la parábola nos da el ejemplo de cómo la verdadera justicia ante Dios se obtiene cuando nos reconocemos como necesitados de su perdón. La justificación no es un acto que se pueda ganar, sino que es un don que se recibe por gracia. La humildad, por lo tanto, se convierte en el camino hacia la justicia divina, ya que nos permite abrirnos a la acción del Espíritu Santo, que nos transforma desde el interior. Sin humildad, no podemos recibir ese regalo, porque la autosuficiencia nos aleja de la disposición necesaria para recibir el perdón de Dios. La realidad de la gracia inmerecida, la misericordia que nos redime. Lo que Jesús nos muestra a través de esta parábola es que la misericordia de Dios no depende de nuestros méritos, sino de su voluntad de amarnos y perdonarnos. La gracia de Dios es inmerecida y no puede ser ganada por nuestras obras. Esto es lo que hace que el Evangelio sea tan radicalmente transformador. No hay nada que podamos hacer para merecer la salvación. Solo podemos aceptarla con humildad. Este es el corazón del cristianismo, y lo que nos diferencia de otras religiones. La salvación es un regalo, no una recompensa. Al vivir esta verdad, podemos liberarnos de la carga del perfeccionismo y la autosuficiencia, sabiendo que Dios nos acepta tal como somos y que su amor es incondicional. La parábola como llamado a vivir la misericordia, invitar a otros a la humildad. Al reflexionar sobre esta parábola, vemos que también es un llamado a practicar la misericordia con los demás. Si hemos experimentado el perdón de Dios en nuestras vidas, debemos estar dispuestos a extender esa misericordia a los demás. Vivir con humildad no solo significa reconocer nuestras propias limitaciones, sino también tratar a los demás con comprensión y compasión. Jesús nos invita a no juzgar a los demás, a no compararnos ni menospreciarlos, sino a ser instrumentos de paz y reconciliación. La verdadera misericordia comienza cuando dejamos de ver a los demás con los ojos del juicio humano y comenzamos a verlos como Dios los ve.
como seres amados y necesitados de su perdón. La relevancia de la humildad en nuestra relación con Dios. Uno de los puntos más claros que emerge de la parábola es la profunda relevancia de la humildad en nuestra relación con Dios. El fariseo, al igual que muchas personas en su tiempo, cae en la trampa de pensar que puede ganar la aprobación de Dios mediante el cumplimiento de reglas y la observancia exterior de la ley. Sin embargo, Jesús nos muestra que lo que realmente importa es la actitud del corazón, no solo la conducta externa. La humildad no es solo una virtud moral, sino un principio fundamental para acercarnos a Dios. Porque el Señor resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Solo cuando reconocemos nuestra fragilidad y nos rendimos ante su amor incondicional, podemos recibir la plenitud de su misericordia. La justicia de Dios, más allá de las apariencias. La justicia de Dios es completamente diferente a la justicia humana. En el contexto de esta parábola, Jesús invita a cuestionar nuestras propias concepciones de lo que significa ser justo. La justicia divina no está basada en la apariencia, en lo que mostramos a los demás, sino en la sinceridad del corazón. El fariseo, por mucho que cumpliera con todas las leyes y normas, no logró la aprobación de Dios, porque su corazón no estaba en el lugar correcto. La verdadera justicia ante Dios es la que nace del arrepentimiento genuino, de un corazón contrito y humillado, como el del publicano. Esta justicia no se puede medir con los estándares humanos. Es una justicia que trasciende lo visible y llega al interior de cada ser humano. El peligro del orgullo espiritual, una actitud que ciega al corazón. El orgullo espiritual es una de las trampas más sutiles que podemos caer. En este caso, el fariseo, confiando en sus logros y en su cumplimiento de las leyes, se siente superior a los demás y se compara con el publicano. Esta actitud de superioridad espiritual ciega al corazón y lo aleja de la verdadera relación con Dios. Al igual que el fariseo, podemos caer en la tentación de medir nuestra fe en comparación con la de los demás, buscando consuelo en la apariencia de nuestra religiosidad, más que en una verdadera conexión con Dios. El orgullo espiritual nos aleja de la verdadera humildad y nos impide ver nuestra necesidad de la gracia y el perdón divinos. La humildad como camino de liberación y redención. La humildad es el camino por el cual somos liberados del peso del pecado y la condena. Cuando nos acercamos a Dios con un corazón humilde, estamos reconociendo que no somos autosuficientes, que necesitamos su ayuda, que no podemos salvarnos por nuestros propios méritos. Esta postura nos abre a la gracia de Dios, que no es ganada, sino ofrecida como un regalo inmerecido. Es en la humildad donde experimentamos la verdadera libertad espiritual, ya que reconocemos nuestra debilidad y, en ella, encontramos la fuerza de Dios para caminar. La humildad no nos humilla, sino que nos eleva a una vida nueva, más cerca de su amor y de su verdad. La contradicción entre el mundo y el reino de Dios. El mundo valora el poder, el éxito y la apariencia. La parábola del fariseo y el publicano subraya esta contradicción fundamental entre las normas del mundo y los valores del reino de Dios. Mientras que el mundo premia a aquellos que se muestran fuertes, exitosos y superiores, Dios valora la sencillez, la pureza de corazón y la capacidad de reconocer nuestras limitaciones. Esta enseñanza de Jesús no solo desafía nuestra forma de ver la vida,
sino que también nos invita a vivir de manera contracultural. Seguir a Cristo es vivir según sus valores, no según los valores del mundo. Jesús nos llama a ser humildes y a buscar la santidad, no en el poder o en la imagen pública, sino en la transparencia de nuestro corazón ante Él. La paradoja de la gracia, justificados por la misericordia, no por las obras. La gran paradoja del cristianismo es que la salvación no se logra por lo que hacemos, sino por lo que Dios hace por nosotros. El publicano, al reconocer su pecaminosidad y clamar por misericordia, es justificado, no porque haya hecho algo para ganarse ese favor, sino porque su corazón estuvo dispuesto a recibir la gracia divina. Este es el misterio profundo del Evangelio. Dios no espera perfección humana, sino un corazón dispuesto a aceptar su amor y perdón. Es la misericordia de Dios la que nos justifica, no nuestras obras. Por eso, la salvación es un regalo. Y solo aquellos que reconocen que no pueden salvarse a sí mismos son los que verdaderamente experimentan el poder transformador de su gracia. La comparación entre el fariseo y el publicano, la importancia de la actitud interior. La diferencia clave entre el fariseo y el publicano es su actitud interior. El fariseo se presenta como justo ante los ojos de los hombres, confiado en su propia justicia y en su capacidad para cumplir la ley. En cambio, el publicano no se presenta como un modelo de virtud, sino que se muestra con humildad, reconociendo su necesidad de la misericordia de Dios. Esta actitud de humildad es la que realmente le justifica, ya que reconoce que no puede hacer nada por sí mismo. El cristiano debe vivir con esta misma disposición, sabiendo que nuestras fuerzas no son suficientes, pero confiando plenamente en la gracia que viene de Dios. La relación entre la oración y la humildad, clamando a Dios en sinceridad. Una de las lecciones importantes que podemos extraer de la parábola es la relación entre la humildad y la oración. El publicano no solo se presenta humildemente ante Dios, sino que también levanta una oración sincera, pidiendo perdón por su pecado. La oración sincera y humilde es el camino para entrar en la presencia de Dios. Es necesario aprender a orar con humildad, reconociendo que nuestra vida depende de Él. En nuestra vida cotidiana, la oración no debe ser una forma de justificarnos ante Dios, sino un acto de rendición. Un momento para abrir el corazón y aceptar la transformación que Dios quiere hacer en nosotros. El llamado a vivir en la verdad, la humildad como clave para la transparencia espiritual. Vivir en la verdad es otra de las enseñanzas centrales de esta parábola. El fariseo vive en una verdad distorsionada. Se ve a sí mismo como el modelo de justicia. Pero esa visión está llena de orgullo y egoísmo. La humildad nos lleva a vivir de acuerdo con la verdad, reconociendo nuestras imperfecciones y vulnerabilidades. La vida cristiana no se trata de una fachada de perfección, sino de una autenticidad profunda ante Dios y ante los demás. El verdadero cristiano es el que vive en la verdad de su ser, sin máscaras ni pretensiones, sabiendo que su salvación depende completamente de la misericordia divina. La necesidad de la autorreflexión, evitar la comparación con los demás. Por último, una lección importante de esta parábola es la necesidad de la autorreflexión. La comparación con los demás, como hace el fariseo, no es el camino hacia el crecimiento espiritual. Cuando nos comparamos con los demás,
Estamos buscando nuestra identidad en lo que los demás hacen o no hacen, en lugar de buscarla en lo que Dios está haciendo en nosotros. Cada cristiano es llamado a una vida de autorreflexión constante, para examinar su propio corazón, reconocer sus fallas y abrirse a la gracia que Dios ofrece. Esta práctica constante de examen de conciencia es la que nos lleva a una vida auténtica, donde no buscamos la aprobación de los demás, sino la voluntad de Dios. La contradicción del orgullo espiritual. El orgullo espiritual es una trampa sutil que, a menudo, pasa desapercibida. El fariseo en la parábola representa esa actitud de superioridad, que se basa en la apariencia exterior de la justicia. Este tipo de orgullo, sin embargo, es vano y vacío, pues no tiene raíz en lo profundo del corazón. Muchas veces, caemos en la tentación de compararnos con los demás, buscando afirmar nuestra propia justicia al medirla con la de los otros. Este tipo de comparación no solo nos aleja de la verdadera humildad, sino que también nos priva de una relación auténtica con Dios, porque nos hace confiar más en nuestras propias obras que en su gracia. La lección del publicano, en cambio, nos invita a renunciar a todo orgullo y presentarnos ante Dios con un corazón sincero, dispuesto a reconocer nuestras debilidades y pecados. El valor de la misericordia de Dios. La parábola recalca un principio fundamental del Evangelio. La misericordia de Dios está por encima de todo. El publicano no ofrece excusas ni justificaciones por su vida. Simplemente se reconoce como un pecador y clama por la misericordia divina. Este acto de humildad es lo que atrae la gracia de Dios. La misericordia de Dios no tiene límites. Y es a través de su misericordia que encontramos la verdadera justificación. No por lo que podamos hacer por nosotros mismos. La misericordia de Dios es el vehículo por el cual somos perdonados, liberados y restaurados, un acto divino, que no depende de nuestra perfección sino de su amor incondicional. El arrepentimiento, el camino hacia la redención. El arrepentimiento es un tema central en el mensaje de Jesús. Y aquí se presenta como el medio, a través del cual se obtiene la justificación. El publicano, al reconocer su pecado, se arrepiente genuinamente ante Dios. Y es por ese arrepentimiento que recibe perdón. El arrepentimiento no es un simple acto de sentirse culpable, sino un cambio profundo de corazón. Es un acto de conversión. Un giro hacia Dios y hacia su voluntad, un acto que no solo involucra palabras, sino una disposición de vida. Este acto de volver al Señor con sinceridad es lo que nos lleva a la transformación real y nos permite vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. La sinceridad del corazón, la clave de la relación con Dios. En la parábola, el fariseo representa la fachada externa de la justicia, mientras que el publicano simboliza la sinceridad del corazón. Lo que importa ante los ojos de Dios no es la apariencia, sino la sinceridad del corazón. Los ritos religiosos, los gestos externos de devoción, pueden ser importantes, pero si no nacen de un corazón sincero, se convierten en vacíos y superficiales. La sinceridad ante Dios es lo que transforma nuestra relación con Él. Cuando nos presentamos a Dios con un corazón humilde, sin máscaras ni pretensiones, abrimos las puertas de la gracia para que Él pueda entrar en nuestras vidas y hacernos nuevos. El orgullo humano vs. la gracia divina.
En muchas ocasiones, el orgullo humano nos lleva a pensar que nuestras buenas obras pueden ser la base de nuestra salvación. El fariseo, al enumerar sus méritos y ayunos, se considera digno ante los ojos de Dios. Este tipo de orgullo es la antítesis de la gracia divina, que nos enseña que no somos dignos por nuestras obras, sino por la bondad de Dios. La gracia de Dios es un regalo inmerecido, que no podemos ganar ni justificar por nuestras acciones. Y solo al aceptar nuestra insuficiencia, podemos abrir el camino para recibirla. La salvación no es un premio para los buenos, sino una dádiva para los humildes, para aquellos que reconocen su necesidad de Dios y su perdón. La justicia de Dios, inalcanzable por esfuerzo propio. El concepto de justicia en el reino de Dios es radicalmente distinto al que conocemos en el mundo. En el mundo, la justicia se mide en función de lo que hemos hecho, de nuestras acciones y méritos, pero en el reino de Dios, la justicia es un don. El publicano, aunque es un pecador reconocido, es justificado no por sus obras, sino por la misericordia divina. La justicia de Dios no es una recompensa basada en el esfuerzo humano, sino un regalo que se recibe por la humildad y el arrepentimiento. Es esta justicia la que nos permite entrar en la comunión con Dios, porque solo a través de la humildad y la fe podemos estar en su presencia. La transformación del corazón, de la soberbia a la humildad. El contraste entre el fariseo y el publicano no es solo una cuestión de acciones externas, sino de un cambio profundo en el corazón. El fariseo representa la actitud de quien se siente autosuficiente, mientras que el publicano refleja a aquel que reconoce su fragilidad y su necesidad de ayuda. Esta es la verdadera transformación que Dios busca. No simplemente cambiar lo que hacemos, sino transformar lo que somos. El llamado es a una conversión interna. Un cambio que solo es posible cuando reconocemos nuestra dependencia de Dios y dejamos que Él trabaje en nuestro interior. El camino de la humildad es el que nos lleva a la paz con Dios y a una vida plena. La humildad como puente para la gracia divina. La humildad, en su forma más pura, es el acto de reconocer nuestra total dependencia de Dios. Es el puente que nos permite acercarnos a Él, sin el cual no podemos experimentar la plenitud de su gracia. Mientras que el fariseo, en su orgullo, se aleja de la gracia de Dios, el publicano, en su humildad, se acerca a su corazón. La humildad no es debilidad, sino una fortaleza espiritual que nos permite abrirnos a la transformación divina. Es en este acto de rendición donde experimentamos el poder de Dios en nuestra vida. La relevancia de la autenticidad en la fe cristiana. La fe cristiana no se basa en una observancia externa de reglas, sino en una relación auténtica con Dios. El fariseo, aunque observante de las leyes, no logra entrar en la verdadera comunión con Dios porque su fe es superficial, basada en la apariencia. En contraste, el publicano, a pesar de su vida de pecado, es el que encuentra la verdadera justicia porque su fe es genuina, nacida de la humildad. La lección aquí es clara. La verdadera fe cristiana se nutre de la autenticidad y la sinceridad en la relación con Dios. No basta con vivir según normas religiosas externas. Lo que importa es la actitud del corazón ante Dios. El examen personal, el llamado a la autenticidad y la reflexión espiritual. Una de las enseñanzas clave de esta parábola
Es el llamado al examen personal. Cada uno de nosotros debe preguntarse: ¿cómo nos presentamos ante Dios? ¿Vivimos con un corazón humilde, dispuesto a recibir su misericordia? ¿O nos creemos justificados por nuestras propias obras? La reflexión personal nos lleva a descubrir nuestras propias actitudes, a despojarnos del orgullo espiritual y a buscar la pureza del corazón. Es a través de este examen constante que crecemos en la fe y nos acercamos más a Dios, abriendo espacio para su gracia y su transformación. La sombra de la autosuficiencia espiritual. El fariseo representa la figura clásica del creyente que confía en su autosuficiencia espiritual, convencido de que puede alcanzar la justicia y el favor de Dios por medio de su propio esfuerzo. Este tipo de autosuficiencia, aunque muy visible en su vida exterior, oculta una peligrosa falacia: el orgullo espiritual. El fariseo, al compararse con el publicano, busca autoafirmarse, y en esa afirmación se pierde de la esencia de la relación con Dios, que nunca puede ser alcanzada por mérito humano. El orgullo espiritual, lejos de acercarnos a Dios, nos aleja de Él. Este tipo de autosuficiencia es, en última instancia, un obstáculo para la gracia divina. Es un muro invisible que se construye en nuestros corazones y que impide que el amor y la misericordia de Dios penetren profundamente. La fe genuina no se basa en lo que creemos haber logrado, sino en lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Jesucristo. La exposición de la sinceridad ante Dios. El publicano, a diferencia del fariseo, no se jacta de sus logros ni busca demostrar su valía ante Dios. Él simplemente se presenta tal como es, con sus errores y faltas, pidiendo misericordia. En su humildad, el publicano se convierte en el modelo de la verdadera sinceridad ante Dios. El arrepentimiento genuino que él ofrece no es solo un reconocimiento superficial de sus pecados, sino un acto profundo de rendición. Es un reconocimiento de que no tiene nada que ofrecer en su defensa. Pero se entrega completamente al perdón de Dios. Este acto de sinceridad se convierte en la clave para recibir la justificación, que proviene de la gracia divina. En este sentido, el publicano muestra que la verdadera fe no es la perfección de nuestras acciones, sino la sinceridad de nuestra disposición para ser transformados por el amor de Dios. El corazón humilde, la puerta a la salvación. La humildad es la verdadera llave que abre las puertas del reino de Dios. La humildad no es una señal de debilidad, sino de fortaleza espiritual, pues es la capacidad de reconocer nuestra dependencia absoluta de Dios. El publicano, al no justificarse ante Dios, ni compararse con otros, manifiesta una humildad radical, la cual es más que una actitud. Es una disposición profunda del corazón. Es este tipo de humildad el que Dios valora profundamente. Es la puerta a la gracia, pues nos permite reconocernos como seres necesitados de su misericordia, dejando de lado cualquier atisbo de autosuficiencia. La humildad auténtica no solo nos lleva a la justificación ante los ojos de Dios, sino que también nos permite vivir en paz con nosotros mismos y con los demás. La lección sobre la gracia inmerecida. La parábola destaca que la justificación ante Dios no depende de nuestros méritos, sino de la gracia de Dios. El fariseo, a pesar de su aparente rectitud,
No es justificado porque se presenta ante Dios confiando en su propia justicia. Por otro lado, el publicano, reconociendo su pecado y sin ninguna pretensión, es justificado. Este es un recordatorio poderoso de que la salvación es un regalo inmerecido, no un premio ganado por el esfuerzo humano. En el momento en que pensamos que podemos ganar la salvación, nos alejamos de la verdadera fuente de la justicia, la misericordia divina. La parábola nos invita a vivir con la humildad de saber que no somos dignos por nuestros logros, sino por la generosidad de Dios. El espejo del corazón, autoexamen y arrepentimiento. El verdadero valor de esta parábola no está solo en la diferencia entre los dos personajes, sino en lo que revela acerca de la condición del corazón humano. El fariseo se ve a sí mismo como justo, pero en realidad está ciego a sus propios defectos. Mientras que el publicano, al no ver nada en sí mismo que pueda justificar, tiene un corazón quebrantado. Este contraste nos invita a realizar un autoexamen sincero. Cada uno de nosotros debe preguntarse si nos presentamos ante Dios con una actitud de humildad y arrepentimiento o si, por el contrario, nuestra relación con Él está basada en la comparación con otros o en la confianza en nuestras propias obras. El arrepentimiento genuino no es un simple acto de reconocer que hemos fallado, sino una actitud profunda de abrirnos a la corrección de Dios. Nos invita a un cambio interior. Un proceso que puede ser doloroso pero que es esencial para nuestra transformación en Cristo. El modelo de justicia de Dios. El contraste entre el fariseo y el publicano también pone de manifiesto la verdadera justicia de Dios, que no se basa en la apariencia externa ni en la conformidad con las normas, sino en la disposición del corazón. Dios no mide la justicia como lo hace el mundo. El mundo ve a alguien justo cuando sigue una serie de reglas. Pero ante Dios, la verdadera justicia se basa en la actitud interna, el arrepentimiento, la humildad y la fe. La justicia de Dios es un don que no puede ser ganado por nuestras obras, sino que es ofrecido libremente a quienes se arrepienten y se entregan a Él con sinceridad. Al comparar la justicia humana con la justicia divina, nos damos cuenta de que esta última supera cualquier esfuerzo humano, porque se basa en el amor y la misericordia infinitos de Dios. La comparación con otros, un obstáculo para la verdadera humildad. Uno de los mayores obstáculos para vivir una vida espiritual auténtica es la tendencia a compararnos con los demás. El fariseo, al compararse con el publicano, se siente superior y, por lo tanto, cree que tiene derecho al favor de Dios. La comparación nunca es justa cuando se trata de lo que Dios espera de nosotros. Cada uno es llamado a una relación única y personal con Dios. Y solo Él conoce los secretos más profundos de nuestro corazón. El hecho de que el fariseo se compare con el publicano lo lleva a un lugar de autocomplacencia, impidiendo que reciba la gracia que Dios quería darle. Al compararnos con los demás, nos desviamos de lo que Dios realmente valora, la sinceridad y la humildad de corazón. La exaltación de los humildes en el reino de Dios. El final de la parábola nos deja con una lección clara. Los humildes serán exaltados, y los que se exalten serán humillados. El reino de Dios no sigue las normas del mundo, donde los poderosos y los justos según el estándar humano son los que reciben reconocimiento. En el reino de Dios,
La verdadera grandeza se mide por la humildad, no por el estatus. El que se humilla será exaltado. Porque su vida refleja la gloria de Dios, no la suya propia. La lección es clara. La verdadera grandeza espiritual no es un atributo que se pueda alcanzar por esfuerzo humano, sino que es un don de Dios, recibido solo cuando abandonamos nuestro orgullo y nos acercamos a Él con humildad y sincero arrepentimiento. El poder transformador del arrepentimiento sincero. Finalmente, la parábola nos recuerda que el arrepentimiento sincero tiene un poder transformador. Cuando nos arrepentimos, no solo estamos reconociendo nuestras faltas, sino abriendo la puerta a la transformación interior. El arrepentimiento es un acto que cambia nuestra relación con Dios. Nos libera del peso de la culpa y nos permite experimentar su perdón y su amor. La parábola nos invita a vivir en una constante actitud de humildad y arrepentimiento, reconociendo que no somos perfectos, pero que en Cristo encontramos perdón y restauración. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.